Volumen 2, capítulo 1. Mary se encontraba en su desayuno. Estaba sentada en la mesa del gremio que solía ocupar todos los días, un rincón pequeño y acogedor donde podía estar tranquila antes de empezar la jornada. Mientras sostenía la taza y apartaba con el tenedor un trozo de pan, su mente regresaba una y otra vez a la carta. La invitación de Carlota. Mary lo sabía muy bien. Nunca se había llevado bien con esa amiga de la infancia. En su memoria volvían escenas que preferiría olvidar. Cuando eran niñas, Carlota siempre buscaba la forma de dejarla en ridículo frente a los demás. Recordaba claramente cuando tenía apenas 5 años y descubrió su fascinación por los aventureros. Se vestía con ropa sencilla, imitaba los movimientos que veía en los soldados y jugaba a convertirse en una de ellos. Para ella era un sueño, pero para Carlota y su grupo de amigas no fue más que un motivo de burla. La llamaban tosca, decían que parecía más un niño que una princesa. El recuerdo se le clavaba como una espina, incluso mientras bebía de la taza. Con el paso de los años, aquella rivalidad no hizo más que crecer. Cuando comenzó su entrenamiento con la espada, Mary eligió un arma tradicional de aventurero. Aun siendo princesa, había puesto su orgullo en que, pese a los lujos de su rango, la suya fuese una espada común, sin adornos excesivos. No importaba si parecía sencilla. Para ella era un símbolo de lo que quería ser. Carlota, en cambio, había elegido un arma completamente distinta. Una espada recta, con la punta afilada y el mango pulcro, casi elegante. Y para sorpresa de todos, demostró ser increíblemente buena con ella. Las dos pelearon demasiado, tanto que los instructores tuvieron que prohibirles enfrentarse, pues sus duelos terminaban siempre en heridas y discusiones. Cuando cumplieron 12 años, llegó el momento de despertar sus dones. A Mary no le agradó en absoluto el suyo. Palacio Dorado. Todo en aquel poder iba en contra de lo que ella deseaba, como si el destino se empeñara en recordarle su linaje de princesa. Mientras tanto, el don de Carlota fue uno que impresionó a cualquiera: la capacidad de invocar un grifo. Desde ese instante, la competencia se volvió todavía más feroz. Siempre estaban midiéndose en todo, buscando superarse una a la otra, y Mary sabía que esta vez no sería la excepción. Los caminos de ambas también marcaron sus diferencias. Mary se había hecho aventurera, alejándose poco a poco de las obligaciones de palacio. Carlota, en cambio, tomó el camino opuesto. Abrazó con firmeza sus responsabilidades como princesa y dejó a un lado cualquier otra ambición. Ahora, con la carta en sus manos, Mary entendía bien lo que significaba aquella invitación. No era solo una reunión, era otro desafío. Mary simplemente suspiró mientras leía la última parte de la carta. Obligatoriamente tenía que llevar un caballero. Ese detalle la dejó desconcertada. Ella nunca fue de involucrar a terceros en sus asuntos, mucho menos en algo que desde el principio sabía que era un desafío personal entre ella y Carlota. ¿Qué sentido tenía? Por un momento se preguntó si detrás de la invitación había algo más, algo serio. Sin embargo, las palabras escritas eran claras. La fiesta duraría al menos un par de días. Eso significaba que aunque mandara traer un caballero desde su hogar, no alcanzarían a llegar a tiempo. Y entonces lo entendió. No era un requisito por tradición ni un formalismo. Era una trampa. Carlota solo buscaba una nueva manera de humillarla, de dejarla como la rebelde sin modales, la que siempre hacía todo a su manera. Seguro se burlarían diciendo que era un machote, que no necesitaba un caballero porque prefería ser aventurera antes que princesa. Ya casi podía escuchar las risas en su mente, los comentarios venenosos de Carlota y sus amigas. Mary apretó el papel con fuerza. La burla estaba ahí, escrita entre líneas. La incomodidad le recorrió el pecho y, soltando un nuevo suspiro, se dejó caer un poco sobre la mesa, como si el peso de sus pensamientos se hubiera vuelto demasiado. «¿Pareces un tanto decaída?», preguntó una voz masculina, con un tono amable. «¿Quieres que te traiga alguna bebida especial?». Mary abrió los ojos sorprendida. Esa voz la reconocía demasiado bien. Levantó la vista, y en el mismo instante, quien le hablaba también abrió los suyos con la misma sorpresa. «¿Mary?», dijo él, con incredulidad. Era un chico de cabello largo y ojos cafés, vestido con un uniforme sencillo de camarero y cargando una bandeja entre las manos. «¿Goyo? ¿Pero qué haces trabajando aquí?», preguntó Mary con total desconcierto. Para ella no tenía ningún sentido. Goyo era demasiado fuerte, un aventurero que había demostrado poder enfrentarse a monstruos que pocos osaban retar. Un hombre así no tenía por qué estar sirviendo mesas en una taberna.
Goyo se rascó la nuca con torpeza, desviando un poco la mirada mientras sonreía nervioso. Bueno, ya ves, he estado un poco, sin dinero. Admitió con una risa incómoda. Mary lo miró arqueando una ceja, confundida. Pensé que habías ganado mucho en tus últimas expediciones. Recuerdo esa enorme mochila que cargabas, llena de partes de monstruos, seguramente valiosas. Sí, pero, ¿se destruyeron en aquella pelea contra la cosa esa? Respondió él, sin darle demasiada importancia, aunque la incomodidad se reflejó por un instante en sus ojos. Mary frunció el ceño, recordando aquel combate. Ya veo, y por lo que explicaste en la cueva, tu don es demasiado peligroso como para ir sin armadura. Dijo con voz seria, entendiendo que sin su equipo, Goyo estaba prácticamente limitado. Él soltó un suspiro, pero inmediatamente lo acompañó de una pequeña sonrisa, nerviosa pero sincera. Bueno, esto solo es temporal, dijo mientras levantaba un poco la bandeja. Solo hasta que consiga reunir lo suficiente para comprarme una nueva armadura y una lanza decente. Mary lo observó en silencio unos segundos. Le resultaba casi surreal verlo así. El mismo hombre que en batalla había mostrado un poder capaz de sacudir la tierra, ahora con delantal y sirviendo mesas en una taberna cualquiera. Una mezcla de risa y desconcierto se dibujó en su rostro, aunque no dijo nada. En el fondo, algo en ella se tranquilizó. Tal vez la carta de Carlota era un nuevo veneno, un intento de ridiculizarla, pero la aparición de Goyo, justo en ese momento, le daba un extraño presentimiento de que esa historia todavía tenía mucho por girar. Mary seguía mirando la carta mientras veía de reojo cómo el chico se alejaba con los platos sucios. Antes de irse, le había dejado una nueva bebida en la mesa, como un gesto de cortesía improvisado. Pero entonces un pensamiento cruzó por su mente. Era una idea tonta, casi ridícula, Goyo no conocía ni de lejos las etiquetas que se esperaban en una reunión de nobles. Eso se notaba a leguas. Su forma de hablar, de moverse, incluso esa sonrisa nerviosa lo delataban. Sin embargo, había algo imposible de ignorar. Él era jodidamente fuerte. Y al final, pensó Mary, eso era lo único que de verdad necesitaba un caballero para servir a una princesa. Suspiró con pesadez, se levantó de golpe y lo alcanzó por la espalda. Goyo era más grande que ella, su figura imponía incluso cuando llevaba puesto el ridículo uniforme de camarero. Mary lo agarró del brazo con firmeza. Tengo un trabajo para ti. Te pagaré bien, dijo sin rodeos, su voz cargada de determinación. Como adelanto, compraré tu armadura y tu lanza. Él se quedó mirándola, sorprendido, con los platos todavía en las manos. Yo. Bueno, murmuró, dudando. La inseguridad se le notaba. Y no era para menos. La última vez que había aceptado la petición de una noble había terminado encerrado en una mazmorra junto a un grupo de desconocidas, enfrentando a una aberración capaz de usar los 4 tipos de dones al mismo tiempo. No eran recuerdos fáciles de digerir. Mary lo notó, pero no le dio espacio para negarse. Ve con ella. Señaló con la cabeza a una de las sirvientas de la taberna, una chica de grandes ojos, coletas altas y un uniforme tradicional. La muchacha dio un paso adelante con una sonrisa profesional. Yo le diré al jefe que conseguiste un nuevo trabajo, aseguró ella. Goyo, resignado, suspiró y asintió. Te debo una, Zenith, murmuró, usando el apodo con el que de vez en cuando la llamaba. Mary no perdió ni un solo minuto. Lo tomó del brazo con fuerza y, sin importarle las protestas, lo arrastró fuera de la taberna. Sabía que debía lucir impecable, presentable como la princesa que era. Y para eso solo confiaba en un hombre. Su guerrero de confianza, un artesano de renombre que únicamente trabajaba para nobles de sangre pura. Su talento era costoso, sí, pero Mary tenía los fondos suficientes. ¿En serio ahora mismo? Aún llevo el uniforme del restaurante. Protestaba Goyo, intentando zafarse mientras caminaban. Mary ni siquiera lo miró. No le importaba. Lo arrastraba con la misma firmeza con la que arrastraría un saco de armas pesadas. Pronto llegaron al barrio adinerado. Goyo se detuvo un momento, mirando a su alrededor. Aunque conocía la fama de los Eldran por ser obscenamente ricos, ver ese lugar con sus propios ojos lo golpeó de otra forma. Calles limpias, farolas adornadas con gemas, armaduras brillantes exhibidas como si fueran trofeos. Personas que vestían trajes caros, algunos caminando con la cabeza tan erguida que parecían ignorar el mundo. Y no solo eso. Goyo juraría haber visto a un noble sentado tranquilamente en un oso amaestrado, como si fuera lo más normal del mundo.
La diferencia era abismal. «Estos cabrones viven en otro mundo», murmuró por lo bajo, sin poder ocultar su asombro. Mary, en cambio, no se detuvo. Su mirada estaba fija en el destino, y su mano seguía firme sujetando el brazo de su nuevo caballero. Finalmente, después de caminar un buen rato entre calles repletas de gente rica y aventureros ostentosos, Mary y Goyo llegaron al lugar indicado. Goyo, que hasta ese momento se había dejado arrastrar con expresión resignada, se detuvo en seco. Esperaba encontrar un taller común, quizá una forja ruidosa con un par de aprendices y algún maestro gruñón, pero lo que vio lo dejó boquiabierto. Ante sus ojos se extendía un complejo tecnológico que superaba cualquier idea que él tuviera de una herrería. La forja estaba completamente a la vista, rodeada de mecanismos que parecían salidos de otro mundo. Rieles de metal que transportaban armas y piezas de armadura de un puesto a otro, mesas móviles que giraban con precisión, y un sistema de poleas y engranajes que trabajaban en conjunto como si todo aquello fuese una máquina viviente. Los herreros no eran artesanos comunes. Goyo observó con atención cómo cada uno ponía en práctica sus dones. Vio a un hombre con don de alquimia reforzando un metal con líquidos que parecían cristalizar al instante. A una mujer que usaba lo que claramente era un don de manipulación del aire para enfriar las piezas al ritmo exacto. E incluso creyó ver a un joven invocando una salamandra de fuego, que lamía con sus llamas el acero para mantenerlo al rojo vivo. Era un espectáculo de coordinación y poder. Y Goyo, que había visto horrores en cuevas y batallas, se encontró anonadado ante el simple trabajo de una forja. Mary, en cambio, se mantenía serena. Miró alrededor con la seguridad de quien ya conocía ese lugar. Su sola presencia llamó la atención. En cuanto uno de los artesanos la reconoció, dejó caer lo que tenía en las manos y corrió apresurado a llamar a su jefe. No pasó ni un segundo antes de que el hombre apareciera. Goyo tragó saliva. Sabía que iba a encontrarse con alguien importante, pero no con aquello. El herrero era un gigante de casi 2 metros, con una musculatura que parecía esculpida a golpes de martillo. Su brazo izquierdo estaba ausente, y en su lugar llevaba un mecanismo extraño, metálico y articulado, que se movía con fluidez, casi como si fuera parte natural de su cuerpo. «Buenas tardes, princesa», dijo el hombre con una voz grave que resonaba como el eco de un yunque golpeado. «¿A qué debo el honor de su visita?» Mary, sin titubear, sujetó del brazo a Goyo, quien todavía parecía demasiado sorprendido por la presencia del herrero como para reaccionar. «Quiero una armadura para este hombre», declaró con seriedad. «Su don es peligroso, lo vi con mis propios ojos. Puede convertirse en fuego, así que su armadura tiene que resistir temperaturas extremas». El herrero arqueó una ceja, evaluando a Goyo de arriba a abajo. La mención del don lo había sorprendido, pero lo que realmente le llamó la atención fue lo que vino después. «En realidad, no es fuego», corrigió Goyo, incómodo, rascándose la nuca. «Es magma». El silencio en la forja se hizo pesado por un instante. Los artesanos cercanos dejaron de trabajar por pura curiosidad, observando a ese joven que hablaba con tanta naturalidad de un poder tan devastador. El herrero entrecerró los ojos, y aunque trató de mantener la compostura, en su mirada se notaba un destello de sospecha. Un don como ese no era común, y tampoco algo que pudiera tomarse a la ligera. «¿Magma, dices?», repitió, como si saboreara la palabra con cautela. Luego clavó la vista en Mary y, con un tono firme, añadió. «¿Está segura de lo que me pide, princesa? Porque si es cierto, este chico no solo necesita una armadura fuerte. Necesita una armadura única». Mary no apartó la mirada. «Lo sé. Y por eso vine aquí». El herrero entonces volvió a mirar a Goyo, como si quisiera descifrarlo con solo observarlo. Había asombro en su expresión, pero también una sombra de desconfianza. «Bien, pero primero necesito confirmar qué tan fuerte es su don», dijo el herrero con voz grave. Con solo una orden, varios de sus asistentes trajeron un enorme caldero lleno de agua. El recipiente desprendía una ligera neblina helada, y el frío que irradiaba se sentía a varios metros de distancia. «Esto no es agua común», explicó el herrero con seriedad, mientras miraba directo a Goyo. «Proviene de una mazmorra de Rogan, en el Imperio Helado. Sus aguas son tan frías que incluso después de haber sido traídas hasta aquí conservan la temperatura cercana al hielo eterno. Nosotros las usamos para enfriar el acero, y aún así, más de un aprendiz ha perdido los dedos al tocarlas». El silencio se apoderó de la forja. Solo se escuchaba el chisporroteo de los yunques y el goteo del agua helada golpeando el metal del caldero. El herrero cruzó los brazos.
Si tu don es tan poderoso como dices, quiero que intentes calentarla. Mary frunció el ceño. Por primera vez en mucho tiempo, se vio nerviosa. Miraba el caldero y luego a Goyo, como si esperara que dijera que aquello era una locura. Pero él, simplemente, arqueó una ceja y esbozó una sonrisa tan despreocupada que desconcertó a todos. Antes de que Mary pudiera detenerlo, Goyo comenzó a quitarse la ropa. La princesa, sorprendida, se tapó los ojos con un respingo. «¿Qué estás haciendo, idiota?», exclamó, mientras sus mejillas se encendían de vergüenza. Los artesanos se miraban entre ellos, confundidos, murmurando en voz baja. Y, sin previo aviso, Goyo dio un salto y se zambulló de cabeza dentro del caldero helado. Se metió dentro del agua. Gritó uno de los aprendices. «Está loco, va a morir congelado», exclamó otro, mientras el herrero mismo hacía una seña para preparar una red y sacarlo de allí antes de que fuese tarde. Pero entonces ocurrió. El agua empezó a burbujear. Primero de manera sutil, como si el caldero se hubiese colocado sobre una llama invisible. Después, las burbujas crecieron hasta que todo el recipiente comenzó a vibrar. Una densa nube de vapor se elevó hacia el techo de la forja, cubriendo a todos en un manto caliente y húmedo. Y en medio de ese vapor emergió Goyo, completamente tranquilo. Su cabello ardía en llamas rojizas como una antorcha viva, y su piel brillaba al rojo vivo, como hierro recién salido del horno. Se estiró como si acabara de salir de un baño termal, dejando caer las gotas de vapor que chisporroteaban al contacto con su cuerpo. «Gracias», dijo con total calma, recostándose contra el borde del caldero. «Me encantan los baños helados. Y este, tiene la temperatura perfecta». Los presentes quedaron en silencio. Nadie supo qué decir. Aquellas aguas habían matado a hombres enteros en segundos, y ese sujeto estaba bañándose en ellas como si fueran un spa. El herrero, por primera vez en muchos años, abrió los ojos con verdadero asombro. Después de presenciar tal escena, el herrero, aunque todavía asombrado, solo pudo suspirar pesadamente. «Llamen a los aventureros, vamos a necesitar más agua para fundir objetos», ordenó, aceptando con un gesto resignado que todo había sido culpa suya por no prever lo que estaba a punto de suceder. El vapor llenaba la forja, nublando la visión de todos. Goyo, completamente relajado, salió del caldero como si nada. Se vistió con tranquilidad. No necesitó secarse, pues el agua que quedaba en su piel se evaporaba de inmediato, dejando tras de sí un aire ardiente y pesado. El herrero lo observó mientras flexionaba su brazo metálico, ajustando un par de engranajes con su otra mano. «Bien, ¿alguna especificación con tu armadura?», preguntó con voz grave, dispuesto a tomar nota mental de cada detalle. Goyo se acomodó la ropa como pudo, todavía con la misma expresión despreocupada que desconcertaba a todos. «Que sea de color verde, estilo Eldrand». «Sí, verde de preferencia, si se puede», respondió con tono simple, como si pidiera un plato de comida en lugar de una armadura única. El herrero asintió lentamente, grabando cada palabra en su memoria. «Entendido. Verde, estilo Eldrand», repitió para sí mismo. «Y también necesito una lanza», añadió Goyo, esta vez con un matiz más serio en su voz. «Tiene que estar hecha del tronco de un árbol especial, de los pocos capaces de soportar mi calor». Por un instante se quedó en silencio, recordando su vieja lanza, la que había resistido sus batallas hasta romperse contra aquella criatura imposible. El herrero lo interrumpió con un brillo de reconocimiento en los ojos. «¿Hablas de los árboles de Tule?», dijo con un tono grave y respetuoso. «Son de las pocas maderas en este mundo capaces de resistir tanto calor y fuerza». «Exacto», confirmó Goyo con firmeza, aliviado de que el herrero comprendiera de inmediato. Mary, que había observado todo con los brazos cruzados, intervino antes de que el silencio se alargara demasiado. Su tono sonaba más como un desafío que como una petición. «De preferencia que sea rápido. Tomemos esto como un reto para ti», sentenció, mirando al herrero con la misma seguridad que siempre la caracterizaba. El gigante de la forja, con su brazo metálico brillando a la luz del fuego, esbozó una sonrisa cansada pero firme. Ya no quedaba duda. Tenía un nuevo trabajo, y no sería uno cualquiera. Al escuchar el pedido, el herrero se puso manos a la obra, pero antes de empezar dejó algo muy en claro. «No tengo más madera de ese árbol», advirtió con voz grave. «Pero hay un arma que acabo de fabricar, y creo que te queda perfecta. Después de todo, es un arma típica del estilo Mazlan». Dicho esto, lo guió hasta otra sección del taller.
Para sorpresa de Goyo, en lugar de una lanza lo que encontró fue algo completamente distinto. Se detuvo un momento, mirándola fijamente. Su rostro intentó mantenerse neutro, pero era imposible ocultar la incomodidad. Allí, reposando sobre un soporte, había una espada inconfundible. Un macuahuitl. A primera vista parecía de madera, pero al acercarse se podía ver con claridad que a los lados estaba incrustada con una hilera de cuchillas negras y afiladas, diseñadas no para cortar limpiamente, sino para desgarrar la carne en cada golpe. Goyo tragó saliva. No era que no supiera usarla. Al contrario, había crecido viéndola. Pero no esperaba reencontrarse con algo tan primitivo, tan cargado de recuerdos. ¿Está seguro de que no tiene algo de sobra? Preguntó con un tono serio, casi incómodo. No tiene que ser una lanza grande, puede ser algo más sencillo si lo prefiere. El herrero arqueó una ceja, confundido por la reacción del chico. ¿Acaso no es esta el arma típica de tu tierra? Preguntó, sorprendido. Siempre creí que en Mazlán entrenaban con ellas desde niños. De hecho, más de una vez he visto nobles de esa región venir a encargar réplicas de este tipo. Goyo bajó la mirada un momento, suspirando. No se equivoca, admitió con calma. Sé cómo blandirla, es casi natural para mí. Pero, se detuvo, buscando palabras, con un dejo de disgusto que no quiso mostrar. No era lo que tenía en mente. Mary, que hasta ahora había observado con los brazos cruzados, rodó los ojos con fastidio. Solo acéptala. Intervino tajante. Es mejor tener un arma que no tener nada. Sin esperar respuesta, tomó el macuahuitl por el mango y se lo entregó directamente. Goyo la recibió en silencio. La sostuvo un momento, contemplándola como si pesara más en recuerdos que en madera. Finalmente la ajustó en su espalda, soltando un suspiro resignado. No era la lanza que quería, pero al fin y al cabo, seguía siendo un arma. Después de recibir el arma, ambos se sentaron a esperar. El ambiente en la forja era un verdadero caos organizado. Los artesanos y aprendices se movían a toda prisa, martillando, ajustando piezas, y mezclando aleaciones extrañas que brillaban como líquidos vivos. El aire estaba cargado de humo, chispas y un ritmo constante de martillazos. Goyo observaba todo con calma, pero finalmente rompió el silencio. ¿Y para qué tanta prisa? Preguntó, levantando una ceja. Era la primera vez que decía algo desde que Mary lo había contratado. Hasta entonces se había limitado a seguir el flujo de las cosas. Mary hizo una mueca de disgusto antes de responder. Me llegó una invitación de parte de, digamos, una amiga. Pronunció la palabra con un tono lleno de sarcasmo. Goyo ladeó la cabeza. Déjame adivinar, ¿competitiva? Mary suspiró y lo miró con seriedad. Sí. Bueno, ambas siempre hemos competido por todo, desde que éramos niñas. Así que esto no es nada nuevo. Él sonrió con cierta ironía, recordando en silencio a alguien igual de obsesionado con ganar en su propio pasado. Tiene sentido, pero si la competencia siempre fue entre ustedes dos, ¿por qué pedir un caballero? Preguntó, genuinamente intrigado. Mary apretó los labios y miró hacia otro lado. No lo sé. Admitió frustrada. Claramente la situación le molestaba, pero al mismo tiempo no parecía darle demasiada importancia. Goyo se encogió de hombros. Bueno, en dado caso de que sea otra de sus tonterías, solo tendrás que aguantarla. Y si no, hizo una pausa con una leve sonrisa burlona. Pues espero que disfrutes de la comida. Mary no pudo evitar reír por lo bajo, aunque trató de ocultarlo con un suspiro. Era verdad. Carlota podía ser insoportable, pero nadie podía negar que sus fiestas siempre tenían los mejores banquetes. El tiempo pasó rápido, y de pronto, el herrero regresó con pasos firmes. A su lado, uno de sus asistentes cargaba una armadura completa. El brillo metálico hizo que todos los presentes dejaran de trabajar por un momento para observar. Goyo abrió los ojos de par en par. La armadura era impresionante. Recordaba mucho a su anterior equipo, pero esta versión se veía más completa, reforzada y con un acabado impecable. Era el tipo de armadura que inspiraba respeto con solo verla. ¿Cómo la acabaron tan rápido? Preguntó incrédulo, incapaz de ocultar su sorpresa. El herrero soltó una carcajada grave que retumbó en la forja. No nos subestimes, chico. Tenemos nuestros propios métodos. Con un gesto de su brazo metálico, le indicó que se acercara. Ahora, pruébatela. Mary lo miró de reojo, cruzándose de brazos y sonriendo apenas. Después de todo, poco a poco, Goyo comenzaba a encajar en su papel de caballero.
Tal vez el arma no le agradaba, pero la armadura transmitía otra cosa. Era imponente, incluso mejor que la anterior. Usa tu don, ordenó el herrero sin pensarlo dos veces. Era la prueba de oro. Claro. Respondió Goyo, sin dudar. En cuestión de segundos, su piel se volvió roja como hierro candente, y su cabello se encendió en llamas. El calor llenó la forja, obligando a algunos a cubrirse el rostro con las manos. La armadura resistió. No solo soportó el poder abrasador de su don, sino que lo contuvo y reflejó, como si hubiese sido forjada especialmente para él. Y lo más sorprendente, el macuahuitl en su espalda también reaccionó. Las cuchillas incrustadas en los bordes comenzaron a brillar en un rojo incandescente, como magma líquido, y de pronto el arma entera se envolvió en fuego, transformándose en un instrumento devastador. Increíble, murmuró Mary, con los ojos muy abiertos. Aunque era la segunda vez que presenciaba esa transformación, aún la dejaba sin palabras. El herrero asintió satisfecho. Tras los últimos detalles, recibió el pago y se despidió. Mary y Goyo salieron de la forja. Bien, mañana mismo es la reunión. Te esperaré en la entrada de la torre de pared. Dijo Mary con tono serio. Goyo se detuvo en seco, abriendo los ojos con sorpresa. ¿La fiesta, será en la torre? Preguntó, incrédulo. Mary asintió. Y en ese instante, la expresión de Goyo cambió por completo. La torre de Babel. Para un aventurero común era casi imposible poner un pie allí. Solo los grupos más poderosos o los nobles de alto rango tenían permiso. Se decía que la torre era en sí misma una mazmorra gigantesca, una fusión de todas las mazmorras conocidas, y al mismo tiempo el epicentro de la capital. Con más de 500 pisos, dentro de ella existía toda una ciudad dentro de la ciudad. No puedo esperar hasta mañana. Exclamó Goyo, conteniendo apenas la emoción. Mary lo miró de reojo, suspirando. Por favor, solo trata de comportarte un poco. Sé que estás emocionado, pero esas cosas suelen ser bastante aburridas, ¿sabes? El comentario tuvo el efecto contrario. Goyo parecía todavía más emocionado, como un niño al que acababan de dar una sorpresa. Mary suspiró otra vez y lo dejó ser. Finalmente, ambos se detuvieron para despedirse. Por cierto, gracias por todo. Y bueno, después de lo de la mazmorra y griega. Lo ocurrido con esa perra. Murmuró Goyo, recordando con disgusto a Elizabeth Bathory. Mary también hizo una mueca amarga. Solo habla, replicó con frialdad, sin ganas de traer recuerdos innecesarios. Goyo respiró hondo, se irguió un poco más y la miró con firmeza. Me gustaría que fueras parte de mi grupo. Mary se sorprendió. Sus ojos se abrieron un instante, pero después los entornó, evaluándolo. Finalmente, asintió con calma. Lo pensaré. Con esas palabras, se despidieron. Aquella noche, Goyo no podía dormir. La emoción lo desbordaba, pero al mismo tiempo no quería hacer el ridículo en la reunión del día siguiente. Así que decidió entrenar en silencio, bajo la luz de la luna. El macuahuitl reposaba en sus manos. Cada vez que lo empuñaba, le venían recuerdos, buenos y malos por igual. Era un arma de su tierra, un lazo con un pasado que prefería no remover demasiado, pero que no podía evitar. Supongo que estamos como al inicio, ¿no? Murmuró para sí mismo, mientras su mano rozaba un pequeño adorno oculto entre su cabello. Un recuerdo personal, un amuleto que no solía mostrar a nadie. Suspiró profundamente y volvió a la rutina. Balanceó la espada una y otra vez, cuidando cada postura, cada movimiento. No se transformó, sabía que sería demasiado peligroso liberar su don en ese momento, pero aún así entrenó por horas, hasta que el cansancio comenzó a pesar en sus músculos. Fue entonces cuando lo notó. Una sombra gigantesca cubrió el suelo bajo sus pies. Goyo se tensó y alzó la mirada. Sus ojos se abrieron al contemplar lo imposible. Un inmenso dragón blanco, majestuoso, surcando el cielo nocturno. Sus alas parecían cortar la luz de la luna, y cada batir generaba una corriente de viento que erizaba la piel. El corazón de Goyo se aceleró. Se preparó instintivamente, llevando la mano al arma, aunque dudaba que fuese un enemigo. Si de verdad aquel dragón fuera un monstruo hostil, las alarmas de la ciudad ya estarían sonando. El dragón sobrevoló sobre él una última vez, su sombra cubriendo por completo el terreno, antes de descender con gracia. Tocó el suelo y, ante los ojos incrédulos de Goyo, comenzó a desvanecerse lentamente en destellos de luz. ¿Una invocación? Susurró con asombro, entrecerrando los ojos. Cuando la luz se disipó, lo vio.
Frente a él había dos figuras. Una mujer y un hombre. La mujer era sencillamente deslumbrante. Su presencia imponía sin esfuerzo, su belleza rozaba lo irreal. Vestía ropas finas de Bayern, un estilo exótico y elegante que resaltaba aún más su porte. Para cualquiera que la mirara, no había dudas. Era la imagen misma de la perfección. El hombre que la acompañaba permanecía en silencio, pero su porte era igual de enigmático. Pero entonces el hombre le dio la mirada más gélida que pudo reunir. Como si dijera: si te acercas te mato. Él le devolvió la mirada, pero no de manera neutral, sino con un aire desafiante. Como si en silencio dijera: atrévete. El ambiente se volvió pesado. Durante unos segundos sostuvieron la mirada, y Goyo sintió en lo más profundo de su cuerpo esa pulsión extraña, esa intención visceral de tomar el arma y descargar un golpe contra aquel hombre. Su instinto guerrero clamaba por probarlo. La tensión fue rota por la mujer, quien había observado la escena con una calma peligrosa. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Vaya, ni siquiera he llegado a la ciudad y ya sucede algo tan interesante. Dijo con un tono melodioso, como si disfrutara del espectáculo. Luego, con un gesto suave de su mano, detuvo a su caballero. Vamos. Te necesito en las mejores condiciones, y no quiero que mi mejor amiga termine herida por mi culpa. Descansa. El viaje ha sido largo y mañana será un día importante para nosotros. Deja al plebeyo tranquilo. El desprecio de la última palabra cayó como un golpe. Goyo frunció el ceño, hizo un pequeño puchero de fastidio y tomó su arma, colgándosela a la espalda. No dijo nada más, solo observó en silencio cómo ambos se retiraban. Pero la intriga lo carcomía. El caballero vestía una armadura demasiado similar a la suya, como si ambos hubieran comprado en la misma forja. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Decidió dejar de pensar en ello. Él también tenía un día importante mañana. La mañana siguiente, Goyo estaba que no cabía en sí de la emoción. Finalmente iba a entrar a la Torre de Babel. Se vistió con orgullo, llevando su nueva armadura verde con la frente en alto. El macuahuitl aún le desagradaba, pero al menos podía cargarlo con dignidad. Cuando llegó al punto de encuentro, se quedó sin palabras. Mary apareció, y por primera vez en mucho tiempo lo sorprendió. Vestía un vestido largo y elegante, con detalles que resaltaban su porte de princesa. Por un instante, Goyo se quedó mirándola fijamente, incapaz de evitarlo. ¿Listo?, preguntó ella con voz serena, aunque sus ojos lo evaluaban con atención. Él sonrió de oreja a oreja. Nací listo. Sin más temores fueron a la torre, una inmensa edificación donde enfrente de él ellos dos parecían simples hormigas. Ellos solamente habían entrado por una de las probables cientos de miles de entradas que tenía este lugar. Un sirviente probablemente de Carlota los recibió pidiéndole invitación y al recibirla él asintió. Y los llevaron a un lugar en específico. Hacíamos pues se sorprendieron ante lo que vieron enfrente de ellos. Tienes que estar bromeando, fue lo único que dijo Mary. En silencio comprendió lo que había hecho su amiga. La sala de la Torre de Babel era inmensa, más parecida a un mundo contenido que a un simple salón. Había mesas alineadas por doquier, y todo el lugar estaba cubierto de un pasto verde y fresco, rodeado de árboles gigantescos que parecían sacados de una selva tropical. Era como si un bosque entero hubiera sido atrapado dentro de los muros de la torre. Eso ya era lo bastante atípico, incluso para alguien acostumbrada a lo imposible, pero lo que realmente la estremeció no fue el entorno, sino las personas reunidas allí. Princesas. Decenas de ellas, provenientes de los 5 continentes. Cada una con sus ropas distintivas, sus adornos, sus coronas. El aire estaba cargado de perfumes exóticos y telas lujosas, un despliegue de poder político y cultural imposible de ignorar. Carlota, por supuesto, se encontraba en una mesa apartada, elevada apenas un poco, como si se tratara de un trono improvisado. Desde ahí sonreía con superioridad, saludando con un gesto delicado, como una reina que se sabía en el centro de todas las miradas. Mary frunció el ceño. Entendió el juego en el acto. Carlota no quería una simple fiesta de té, había reunido a las princesas de todo el mundo en una trampa cuidadosamente diseñada. Y más allá de las sonrisas, lo importante eran ellos, los caballeros. Mary se tensó de inmediato. No era estúpida. Había pasado años estudiando y entrenando, memorizando los nombres y rostros de los aventureros más legendarios. Y ahora los tenía delante de sus ojos. Los reconoció uno a uno. Heracles, la montaña de músculos cuyo nombre era sinónimo de fuerza.
Morrigan, la bruja alada que inspiraba temor en cualquier campo de batalla. Sarisawa Kamo, maestro de las 100 técnicas. Y Goliath, el coloso imparable de las arenas orientales. Pero ninguno de ellos la hizo contener el aliento tanto como uno en particular. Él estaba allí. El cazador de héroes. El guerrero que había derrotado a quienes se creían invencibles. Kuchulain. Para su horrible sorpresa o no tanta, el cazador estaba justo como el caballero personal de Mary. Hola, venimos a la fiesta. ¿Hay comida? Dijo Goyo con total naturalidad, como si estuviera entrando a una taberna cualquiera. El silencio fue inmediato. Todos los presentes, princesas, caballeros, sirvientes, lo miraron incrédulos. Incluso Carlota, que hasta entonces había mantenido su sonrisa de anfitriona perfecta, perdió por un segundo la compostura y lo observó con ojos entrecerrados. Sí, está por ahí. Respondió, recomponiéndose rápido. Aunque de todos modos los sirvientes se encargarán de traerte lo que pidas. Por dentro, estaba desconcertada. ¿Quién demonios era este chico? ¿Cómo podía entrar en semejante reunión y pedir solo comida sin darse cuenta del calibre de los presentes? Ok, gracias. Respondió Goyo sin darle más vueltas, y fue a sentarse tranquilamente en la única mesa vacía que quedaba. De inmediato, varios sirvientes acudieron a él y comenzaron a servirle platos rebosantes. Goyo, feliz, se dedicó a comer como si el destino del mundo no estuviera sentado en esa sala. Mary lo miró, completamente atónita. Durante unos segundos no supo qué pensar. Estaba rodeada de princesas, héroes y leyendas vivientes, y su caballero se dedicaba únicamente a probar la comida. Al final, solo suspiró con resignación y se sentó a su lado, aceptando el plato que también le ofrecieron. Carlota golpeó suavemente su copa para llamar la atención. Bueno. Supongo que ya han llegado todos. Dijo con una sonrisa calculada, mirando a cada princesa reunida. El murmullo se apagó. Deja de tonterías, Carlota. Intervino una de las asistentes. Era una mujer imponente, con un traje de negocios que la hacía destacar entre tanto vestido regio. Una cicatriz le cruzaba todo el rostro, pero lejos de restarle presencia, la hacía aún más intimidante. Sus ojos, duros y enojados, se clavaron en la anfitriona. Dinos qué es lo que realmente quieres con todas nosotras aquí reunidas. El aire se volvió pesado otra vez. Todas las miradas regresaron a Carlota. Y mientras tanto, Goyo solo seguía comiendo. Nord, no tienes por qué ponerte así, ¿sabes? Dijo Carlota, con su tono meloso habitual, mirando a la mujer de la cicatriz. Carlota, me agradas y todo, respondió Nord con voz firme, pero realmente quiero saber por qué estamos aquí reunidas. Y espero que esto no sea simplemente uno de tus planes tontos para molestar a Bloody Mary. Al escuchar ese maldito apodo, Mary apretó los dientes. La rabia se le notaba en el rostro, y sus manos temblaban bajo la mesa. Lo odiaba con todo su ser. Antes de que dijera nada, otra voz se alzó. Tiene razón. Intervino una mujer con porte regio. Goyo levantó la vista, curioso, y casi se atragantó al reconocerla. Era la misma mujer que había visto anoche, la de la invocación del dragón blanco. Mary se giró hacia ella y murmuró con veneno en la voz. Wu Zetian. Carlota sonrió divertida, pero luego cambió su expresión a una mucho más seria. Se puso de pie, alzando la voz para que todas la escucharan. Bien, ya que todas están tan impacientes, lo diré. Esto no es solo una fiesta de té. Su mirada, fría y calculadora, recorrió a cada princesa presente. Las cosas están cambiando en el mundo. Varias naciones han sido atacadas en los últimos meses, y aunque todas estamos bajo la protección de los 5 imperios, sabemos que esa protección no significa nada. Hay países que han desaparecido de la noche a la mañana y nadie hizo nada. Los imperios no intervinieron. El murmullo se extendió entre las princesas, todas incómodas. Carlota aprovechó el silencio para soltar su bomba. Mi idea es simple. Quiero hacer la primera gran alianza entre nosotras. Unificar nuestros reinos en una sola nación gigantesca. No para pelear contra los imperios, sino para estar alineadas, para que nunca más nos derrotemos entre nosotras. Una única nación que se extienda por todos los continentes. Las palabras cayeron como un trueno. El silencio fue sepulcral. Hasta que una voz cortó el aire. ¿Estás diciendo que nuestros reinos tienen que desaparecer, para que tú seas la gobernante de todos? Preguntó una mujer de cabello verde, molesta, con los ojos brillando de furia.
Detrás de ella se alzaba un caballero de armadura titánica, uno de los guerreros más temidos del continente. Carlota se rió suavemente y negó con la cabeza. Claro que no. No será tan simple. Alzó una copa y la levantó frente a todas. Cada una tendrá el derecho de competir por su propia nación para ser la gobernante de esta gran alianza. El eco de sus palabras se extendió como fuego. Fue entonces que todas lo entendieron. Por eso había pedido que cada princesa trajera a su caballero más fuerte. Mary sintió un vacío en el estómago. Su rostro se tornó sombrío. Ahora lo comprendía todo. Carlota la había engañado. La había puesto en la boca del lobo. Goyo era fuerte, sí, pero aquí estaban leyendas vivientes. Era como lanzar a un joven león en una arena de monstruos. Una mujer de cabello blanco, acariciando un zorro en sus brazos, dio un paso adelante. ¿Estás proponiendo una batalla campal aquí mismo?, preguntó con desdén. Carlota negó con un dedo y sonrió. No. Sus ojos brillaron con malicia. Propongo un torneo. 16 caballeros. 16 reinos en juego. La vencedora lo apostará todo para convertirse en la soberana de la Gran Alianza. Se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró con voz venenosa, como si acariciara cada palabra. Por el bien de nuestras naciones, una tendrá que someter a todas las demás. El silencio volvió a caer sobre la sala. Pero esta vez no era incredulidad. Era fascinación. Esto literalmente lo cambiaba todo. No estoy para nada de acuerdo. Tronó una voz. Para sorpresa de todos los presentes, no fue una princesa ni una noble la que habló. Fue Goyo. El silencio se rompió de inmediato. Todas las miradas se posaron sobre él. Incluso Carlota, que parecía tenerlo todo bajo control, se quedó con la boca entreabierta. ¿Y por qué no estarías de acuerdo con algo como esto?, preguntó Carlota con una mezcla de irritación e incredulidad. Goyo se acomodó en la silla, cruzando los brazos con calma. Déjame ver si entendí bien, nosotros, los caballeros, vamos a enfrentarnos entre nosotros. ¿Sí o no? Carlota asintió con frialdad. Exacto. Ajá, continuó él, con un tono casi burlón. Pero ustedes, las princesas, son las que van a ganar o perderlo todo. Mientras tanto, nosotros ponemos el cuerpo, el sudor, y hasta la vida. ¿Y a cambio qué recibimos? ¿Un gracias? Sus palabras resonaron en la sala como un golpe seco. Los caballeros, que hasta ahora se habían mantenido callados, comenzaron a mirarse entre sí. Goyo había dicho lo que todos pensaban y nadie se atrevía a pronunciar. Es cierto, gruñó un hombre de mirada penetrante, con cicatrices en el rostro. Ellas apuestan sus reinos, pero nosotros, ¿qué ganamos? Exacto. Apoyó otro, levantando su lanza enroscada con forma de serpiente. ¿Solo ser usados como carne de cañón para su espectáculo? Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El aire cambió. Incluso las princesas se inquietaron, notando que la autoridad de Carlota se tambaleaba. Carlota, presionada, tuvo que improvisar. El caballero ganador, tendrá derecho a pedir cualquier deseo que quiera. Declaró con voz fuerte, intentando recuperar el control. ¿Cualquier deseo?, repitió Goyo, arqueando una ceja. Cualquier deseo, respondió Carlota, cada vez más molesta. Goyo sonrió como quien se prepara para soltar una bomba. Entonces, ¿qué pasaría si mi deseo fuera casarme con todas las princesas que pierdan? El estallido fue inmediato. Todas las princesas lo miraron como si quisieran arrancarle la cabeza. Mary no aguantó más. Tomó la cabeza de Goyo y la estampó contra la mesa con tal fuerza que la destrozó en astillas. ¡Qué maldito deshonor acabo de escuchar!, rugió una voz desde el otro lado de la sala. Goyo levantó la vista tambaleante y reconoció al instante al que hablaba. Era el mismo guerrero que había visto la noche anterior. El rubio de armadura imponente. Siegfried, el matador de dragones. Goyo se sacudió las astillas y sonrió con descaro. Solo era una pregunta. Después de todo, nosotros no vamos a ganar nada mientras ustedes podrían quedarse con todo. Siegfried apretó los dientes. Su mano ya estaba sobre la empuñadura de su espada, dispuesto a matarlo en ese instante. Goyo también alcanzó su macuahuitl, preparado para responder. La tensión estalló cuando, de repente, una lanza se clavó en el suelo entre ambos, separándolos. Todos giraron hacia el podio. Allí, con un aire de aburrida autoridad, estaba un joven rubio con un mechón rojo en el flequillo. Gracias por interrumpir la fiesta, muchachos, dijo con sarcasmo.
Bien, si ya no se pueden aguantar las ganas de matarse, ustedes serán los primeros en pelear. Carlota se levantó, encantada con la idea. Perfecto. El primer combate será, Siegfried, el matador de dragones, contra, tú. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Goyo se echó el arma a la espalda y sonrió con total confianza. Llámame Goyo. El eco de su nombre retumbó por toda la sala. ¿Aquí mismo? Preguntó con la sonrisa desafiante. Carlota negó suavemente con un gesto elegante. No. La torre tiene campos especializados para cada enfrentamiento. Sería aburrido hacerlo aquí. El murmullo de emoción recorrió a princesas y caballeros. El torneo acababa de empezar. Primer combate. Siegfried vs. Goyo.